Antonio Galán, más conocido como el Negro Galán, nacido en Charalá, Santander, y quien fuese parte de los comuneros en la época de 1781 y 1782. De hijos ilustres como lo fue el señor Francisco Javier Matiz, el mejor pintor de flores y láminas del mundo, en esa expedición botánica, la segunda expedición botánica que llegó a Sudamérica y que se representó aquí en nuestro amado país de Colombia. Amando del sabio gaditano José Celestino Bruno Mutis y Bocio, más conocido como el sabio Mutis, cuya expedición botánica se alojó en la casa de la expedición botánica en San Sebastián de Mariquita, Tolima, hoy llamada la ciudad frontera de Colombia. De ese paso, de esa gran expedición, un hijo ilustre de Guaduas, a los 20 años perteneció a esa expedición y según la ideología de un alemán, Alexander von Humboldt, y de un francés, Aimé Bonpland, él fue declarado el mejor pintor de flores y láminas del mundo. De más de 6.600 láminas que se plasmaron, más de 200 láminas aún existen, firmadas por Francisco Javier Matiz y se encuentran en un museo en Cádiz, en España. A Guaduas lo rodearon tres grandes instituciones o tres grandes nombramientos, por así decirlo. La primera fue el 20 de abril de 1572 en el paso importante por estas tierras de un señor que se llamó Andrés Díaz Venero de Leiva. Aquí le llamó el Valle Despoblado. 53 días después, y un poquito más puede decirse, él llegó a Boyacá y fundó Villa de Leiva. Por eso Guaduas y Villa de Leiva son hermanas. Fueron fundadas por el señor Andrés Díaz Venero de Leiva, primer presidente del nuevo reino de Granada. Ya hacia la época de 1610, para un 13 de diciembre de 1610, llega la eclesiástica de los franciscanos y construyen la Recoleta Santa María de los Ángeles de los Franciscanos y le llaman al municipio por Fray Tomás de Morales la Villa de Guaduas. Y hacia el año de 1644 hacen la inauguración de esa Recoleta y un capitán español le llama la Villa de San Miguel de las Guaduas, y ese nombre que actualmente nosotros tenemos. Tres, como por sí decirlo, fundaciones, pero son representaciones históricas que en el momento existen. Nosotros estamos a mi espalda, frente a ustedes, en una hermosa catedral, cuya primera piedra se coloca el 1 de agosto de 1809, y quien la construye fue un capuchino, Fray Domingo de Petrés, el mismo que construyó la Catedral Primada de Bogotá. Tenemos hermandad también con Santa Fe de Bogotá. Esta catedral se construyó con una sola torre o espadaña. Debido a algún acontecimiento que pasa, no se pudo construir con esta torre o espadaña. Allí donde está esta gran campana había un reloj francés, J. Wagner New, 1849. Se construyó con este reloj y el reloj marcaba las horas en punto y las horas media con tonalidades y todo era en cuerda. Hacia el año de 1960 llegó un padre italiano, Lino Fossa Augusti, y dijo, bueno, ¿y qué pasó con la segunda torre de la catedral? Le explicaron los hechos de que los planos se habían perdido y él, con unos aportes de Italia, llega y envía a hacer la segunda torre o espadaña con réplica de la primera torre. Como él era italiano, cogió el reloj francés y lo envió a la hoy Casa Museo de Policarpa Salabarrieta y colocó unos relojes que dicen Italia 1961. Estos relojes son importantes en nuestra catedral ya que marcan las cuatro caras en las torres. No todas las iglesias llevan allí las cuatro caras en los relojes. Somos afortunados porque tenemos patrona y patrono. Nosotros aquí veneramos a la Virgen del Buen Suceso, nuestra patrona. Qué buen suceso es. Tenemos a nuestro patrono, San Miguel Arcángel, pero San Miguel Arcángel inicialmente fue patrono de Villeta. Villeta, el nombre completo es la Villeta de San Miguel. Ahí está marcando las horas en punto. Qué afortunados que somos, ¿sí? Qué buen suceso es. San Miguel Arcángel principalmente es patrono de Villeta, se llama la Villeta de San Miguel, pero todos lo conocemos como Villeta. Y Guaduas es la Villa de San Miguel de las Guaduas, pero todos lo conocemos como Guaduas. A la mano izquierda, así dando yo en mi espalda de la catedral, es la casa cural. Hoy en día la catedral tiene su propia casa cural, está amparada por la diócesis de la Dorada Caldas. Hoy actualmente esta gran hostería colonial que fue de hospedaje de grandes personajes de la historia, hace parte del marco del centro histórico y funcionan algunos establecimientos comerciales. Hay una casita esquinera, donde más tarde, después de la premiación, los invitamos a que en esa esquinita que tenemos aquí, vayan para que usen un delicioso tinto y un delicioso manjar. Muchas gracias. Allí en esa casa era la casa de los conquistadores, la casa de los generales. Venían allí a ordenar todo el tema y mandato militar. En el centro
En la Casa de la Cultura, donde van a pasar ahorita, nació ese gran ciudadano Miguel Samper Agudelo, a quien fue el gran ciudadano de Guadua, hacia que le debemos el gran honor del Colegio Miguel Samper Agudelo hoy en día, la institución que nos acaba de acompañar con la banda Músico Marcial. Hay una casa que empieza allí donde dice Panadería Viejo Javi hasta Salomé, era la Casa de los Virreyes. Por aquí estuvieron los Virreyes. Inicialmente que iban a pasar los reyes, pero siempre vino fue los virreyes. Y acá se hospedaron. ¿Por qué? Este hermoso y maravilloso clima que tenemos. Esta posición geográfica. En casi 55 kilómetros nosotros tenemos los 3 pisos térmicos. En el Alto del Trigo es frío. Aquí es cálido, llegamos a Puerto Bogotá y es caliente. Todos los hermosos climas los tenemos nosotros en Guadua y por eso somos afortunados. Tenemos una casa muy bonita que se llama La Casa o La Casona, el Hotel La Casona, que sirvió como el primer hospedaje de esas personas que se hospedaban en la casa de los virreyes. Aquí los súbditos se hospedaban y hoy en día funciona con las 2 plantas y lleva un nombre del hotel, que es Hotel La Casona, desde el año 1859. Llegamos a una casa consistorial, que consistorial significa casa de gobierno, regimiento donde se hacían las leyes. Allí fue la primera alcaldía que tuvo en nuestro municipio. Tenía cárcel pública y ahí pasaron grandes personajes de nuestra historia. Y un gran personaje que pasó por allí se llamó José Antonio Galán. El negro Galán. En Santander, en Socorro, Santander, pasaron a la horca a una de las primeras mujeres en colocarse en contra de esa dictadura española, que se llamó Manuela Beltrán. Gran honor para las mujeres también. Allí ella fue pasada a la horca y a través de esto cogieron a los indígenas guanes nacidos en Santander con una guillotina y empezaron a descabezarlos. Se llamaron las capitulaciones, cuyo epicentro principal era en Zipaquirá, Cundinamarca. Entonces este gran personaje sale de por allí y a este gran grupo de descamisados que hoy en día se llaman los comuneros se unió un personaje que se llamó José Joaquín Salabarrieta Morales, nacido en Vélez, Santander. Más adelante ustedes se darán de cuenta de quién es este gran personaje. José Antonio Galán, a todo sitio donde iba se le albergaban y se le unían todos los esclavos que él les había dado la libertad. Con 25 descamisados que salió de Santander, alcanzó a tener casi 5.000 hombres al mando. Era una tropa muy grande. Así que el gobierno en su momento de la época enviaron a seguirlo hasta que por fin lo hallaron, lo encontraron y tenía que ser sacrificado. ¿Para qué? Para lo que él venía haciendo no lo hiciera nadie más y nadie lo siguiera. Él fue iba a ser arcabuceado, fue golpeado, azotado, lo pasan a la guillotina, que era el arma más potente que tenían los españoles en su época, y amarraron sus partes de los brazos y las piernas a unos caballos y jalaron hasta desmembrar. El tronco dorso que quedaba lo quemaron ahí, en la Plaza de Bolívar, hoy en día conocida como la Plaza de Bogotá, en una hoguera pública frente a todo el mundo. Con diferentes cartas deciden enviar las partes del cuerpo del señor José Antonio Galán a los sitios donde él más le hizo en contra de esa tiranía y corona española. El brazo derecho fue para Socorro, Santander, el brazo izquierdo para San Gil, Santander, el pie derecho para su ciudad natal, Charalá, el pie izquierdo para Mogotes y la cabeza como parte principal del cuerpo llegó acá, a esta hermosa villa, un 3 de febrero de 1782. Antes de morir, José Antonio Galán dijo: en nombre de mi Dios, de mis mayores y mi libertad, ni un paso atrás, siempre adelante, y lo que fuese menester que sea. Este gran personaje nos dejó un gran entendimiento que era de colocarse en contra de esa tiranía española. No creo que vuelvan a nacer más Galanes ni más Polis, pero sí el pueblo que siempre resiste a esos atropellos que nos cometen unos arriba y los otros abajo. Este gran personaje nos dejó una gran experiencia, por eso en Guadua nosotros portamos con honor un busto en honor al señor José Antonio Galán, con una carta dirigida al doctor Pedro Romero Sarachaga, en la cual debió recibir la cabeza, y por ser ya tarde se pasó a la cárcel pública, y al otro día, 4 de febrero de 1782, fue llevada a la parte más alta del municipio, en un barrio que hoy en día ya lleva por nombre el barrio Galán Alto. Allá se erigió en 1959 un monumento en honor al señor José Antonio Galán, en esta posición, ya que geográficamente hacia allá queda Charalá. Este gran personaje marcó nuestra historia, ya que mientras él combatía en nuestro territorio fue un gran ejemplo por la parte de Perú con el señor Tupac Amaru. Fuimos grandes
no conquistadores lo que hubo en la época, fueron invasores a un territorio habitado por indígenas. Aquí en este municipio nace el 26 de enero de 1796 Policarpa Salabarrieta Ríos, más conocida como La Pola. Una joven que quedó huérfana a los 8 años, pero que tenía sangre comunera porque su padre fue comunero. Nacido en vez de Santander y la mamá era de Moniquirá, Boyacá. Nada más uno se pone a hacer esa unión de la raza santanderiana y boyacense, ¿no? Un temple increíble. Nos dejó un gran legado porque antes de morir y ser sacrificada por estar colaborándole a las tropas patriotas, ella llegó y dijo: pueblo indolente, cuán diversa sería hoy vuestra suerte si conocieses el precio de la libertad. Pero no es tarde. Es que aunque mujer y joven me sobra el valor para sufrir esta muerte, 1000 muertes más. No olvidéis este ejemplo. Que decían: cállese mujer, cállese, y ella sería firme y en pie de lucha. Y vuelvo a replicar: miserable pueblo, yo os compadezco, algún día tendréis más dignidad. Y muero por defender los derechos de mi patria. De 6 a 7 disparos acabaron con la vida de Policarpa Salabarrieta ese 14 de noviembre de 1817 en la Plaza de Bolívar, hoy conocida. Nos dejó un gran legado, ya que a través de ella, hoy en día, la Pola más conocida es el símbolo de lo más hermoso que nosotros tenemos como hombres, que son nuestras mujeres. Por